Welcome to the Mexican Investor, el podcast de su servidor Alex Pérez y mi amigo Jonathan Schatz. Mucho gusto. Para servirles, la idea de este podcast es que, ¿de qué vamos a conversar? Vamos a platicar de cómo primero iniciamos nosotros, de cómo cualquier emprendedor puede lograr hacer negocios en Estados Unidos, de platicar acerca de los mercados que hemos visto por allá, de las dificultades que hemos encontrado, los retos, un poquito de la política que en México, en Estados Unidos, que influyen en todos estos negocios y mercados donde nos hemos metido. Y bueno, el chico fue una plática amena, porque sí, hemos platicado hace mucho tiempo. Entre amigos, ¿no? Entre amigos y colegas, claro. Y que ojalá sirva a más gente a quererse lanzar, a platicar tanto logros como tropiezos y poder platicar un poquito de lo que estamos viviendo y hemos vivido y estamos viendo en este negocio que en verdad ha sido una aventura los últimos ya 5 años que nos conocemos, y que ha sido ahora sí que, como dicen en Estados Unidos, the adventure of a lifetime, ¿no? Así es, sí, ¿no? Y tuvimos la idea con Johnny de armar un podcast dirigido exclusivamente enfocado en el emprendedor mexicano, ¿no? El emprendedor mexicano va a ser un podcast así de plática, pero técnico también. Vamos a compartir de estadísticas, estructuras, el know-how, ¿no? De invertir en los Estados Unidos. Johnny, luego Johnny, tú conversas de tu background. Yo soy abogado corporativo y fiscal estadounidense. Con Johnny tenemos ya más de 5 o 6 años trabajando juntos y tenemos una gran amistad. Entonces, y yo llevo 28 años de ejercer en esta área. La mayoría de mis clientes son mexicanos, latinoamericanos, en particular mexicanos. Un servidor tiene su casa aquí en México, oficina en México, entonces yo soy local, ¿no? Aunque soy abogado estadounidense. Hacemos transacciones, yo hago operaciones por todos los Estados Unidos. Tengo un background bastante diverso, ¿no? De haber vivido en Europa, ejercido en Europa, en Estados Unidos, en varios estados, y repito, representando al cliente que no vive en Estados Unidos y que quiera invertir en Estados Unidos, y la mayoría de mis clientes son mexicanos, y así es donde nos conocimos, ¿sí? ¿No? Hace 6 años, tú comenzando con tu sueño inicial de invertir. Es muy interesante, porque cuando empezaste, realmente no sabías mucho de invertir en Estados Unidos. No sabía nada. Bueno, explícame. No sabíamos nada, era ahora sí que el background mío también es abogado. Yo terminé en el ITAM, luego acabé trabajando trabajé en despachos laborales, estuve en la Suprema Corte hace ya varios años. Empecé también en el mundo de inmobiliario en México, en venta de departamentos, construcción de departamentos, en una sociedad muy padre que hasta hoy sigue. Y fue un momento en el 2018, inicios, que sí, antes del COVID. No, mucho antes. Antes de que comenzara este gobierno, donde había un poco de incertidumbre de hacia dónde iba el país. Y fue cuando empezamos a pensar qué podríamos hacer fuera, ¿no? ¿Qué se podría lograr? Y bueno, mi mamá es de Chicago, mi padre es mexicano. Interesante historia cómo acabaron, pero no se trata de eso. Pero tú creciste en México. Crecí en México toda la vida, estudié en México, pero bueno, siempre yendo mucho para allá, especialmente a Chicago, tengo familia allá. Y
pues, a través de un tío, del abogado, del amigo, empezamos a platicar qué están viendo, qué les gustaría poder hacer algo por allá. Y como dicen en México, como el borra, nos fuimos a ver varios distintos proyectos. Fui de seguida con mi papá hace varios años y a conocer y a ver de qué se trataba. Porque tú con tu familia tienen un negocio familiar en México. Sí, que nada, Sí, nadie quiere dominar a ti, no Estados Unidos, nada que ver. Pero sí tienen experiencia como gente seria que se dedica a negocios, son emprendedores ustedes. Sí, siempre hemos sido, la verdad que en mi casa pues, se hablaba de negocio en la mesa, en la comida. Mi hermano ha hecho varios negocios, mi papá lo ha apoyado, mi papá siempre fue también muy emprendedor. Y bueno, cuando surge esta idea y vamos para allá y empezamos a ver gente que hace departamentos, gente que hace temas logísticos, hasta acabamos yendo a Atlanta a ver un estudio de cine en esa primera aventura. Y dentro de ese viaje conozco al que soy casi un hermano y es un gran amigo, que tiene un negocio de estacionamientos de trailers de carga, ¿no? Entonces, Sí, ¿quién se hubiera imaginado? Nadie hubiera un negocio. absolutamente nada, y claro, los vamos a ver, y son estos patios enormes donde hay trailers, y pues esto del e-commerce hace sentido, viene. Y esa inversión ha sido un home run. Esa inversión ha sido muy bueno, entonces, muy interesante, pero no tiene, como bien dices, nadie tenía ni la remota idea de que existía ese negocio. claro. O sea, al final ves trailers en la carretera, pero nadie se pone a preguntar ¿Dónde se estacionan? ¿y dónde llegan? Y de repente te empiezan empiezas a investigar y dices, bueno, pues más del 70% de la mercancía en Estados Unidos se mueve en trailers. Los traileros en Estados Unidos no pueden manejar más de 10 horas sin tener que hacer parada. A diferencia de países al sur de Estados Unidos, pues realmente no te puedes estacionar donde quieras, ¿no? Tu trailer afuera de tu casa. Claro. Entonces, No, imagínate, llega el trailero con su mercancía a entregarlo, le dicen, no, regresa en 10 horas o algo así. ¿Dónde se va a ir el tipo este? no, Se va a deber dar la vuelta a la manzana 10 veces. No puede. Entonces tiene que estacionarse en algún lugar. Así es. y al menos, pues que se hace todo el sentido del mundo. Aparte es un negocio relativamente sencillo, porque no es edificar un nuevo edificio, pero hay mucha barrera de entrada. Entonces debemos entender, los municipios no te quieren, claro, o los counties más bien, pues haces mucho ruido, contaminas, creas tráfico, pero eres un mal necesario. Claro. Un mal necesario que a mí lo que más me gustó es decir, bueno, pues este es el negocio menos sexy del real estate, pero pues así. Sí, pero a ver, no requiere mantenimiento. Sí. No son como departamentos que requieren limpieza, mantenimiento. Es meramente son 50 acres, 20 acres, lo que sea, algo concreto, con un bracito de seguridad donde entran y salen los traileros, un mínimo de costo, y ahí es más tienes el terreno por si en algún momento hay puedes bien desarrollar y cambiar el uso del suelo, ¿no? Sí, así fue como empezamos. Negociazo. Y vemos esto y surge esta primera idea de negocio, y hay una posibilidad de hacer un primer proyecto cerca de Fort Worth, en Texas. Vamos a conocerlo. Pues se ve muy interesante, está lleno de expansión de naves y más naves y centros de distribución y crecimiento de viviendas. Pues sí hace todo el sentido esto, y es el primer terreno fueron como 40 y tantos mil metros cuadrados. Realmente esa fue empezar a hacer una presentación, y mi manejo de la computación y del PowerPoint y de todo eso. Y ahí es donde fui invitado a como la estructura, el private placement memorandum para tus inversionistas, que creo que es un punto interesante e importante,
el hecho de, como dices tú, como emprendedor, pero eres emprendedor exitoso y todo eso en México, pero no conocías mucho el tema en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hiciste? Te dedicaste a aprender. ¿Ah? Y si, con todo respeto, si tú lo puedes hacer, muchos lo pueden hacer. Y quizás tenemos gente escuchándonos que quizás están pensando en invertir en Estados Unidos, pero no sé cómo hacerle, lo que sea. Pues se aprende, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque luego llegan unos clientes que ya lo saben todo y piensan que lo saben todo, ¿ah? Sí, y no quieren aprender, ¿no? ¿Ah? Esos son los que truenan. No, hay que llegar como un estudiante, dispuesto a aprender a hacer las cosas bien. Y vende todo, porque, Claro, porque al principio, pues primero transmite México esta necesidad del aparcamiento de los trailers, que nadie tenía idea. Y no era tanto dinero en esa primera inversión, pero fue la que más costó trabajo. fue la primera. Fue la que más costó trabajo de poder levantar. Y a través de un amigo mutuo nos conocemos. Sí. Y ahora, ¿cómo le haces, no? Por ahora, ¿cómo entras en Estados Unidos? Que capacitaste con abogados, con contadores, con expertos. Y no solo el inversionista que empezó a hablar, porque, pues, ¿cómo entras con un vehículo americano? Y cuéntales, ¿cómo empezaste con tus inversionistas? ¿Eran Friends and Family? ¿Cómo entraste con eso? Friends and Family, los primeros que dijeron, este loco tal vez no está tan zafado y aquí hay algo. Hacía sentido, o sea, Tiene que hacer sentido. hacía sentido. No porque sean amigos te van a invertir. No, quieren que la gente que es dinero, la verdad es uno va aprendiendo y conoce realmente a la gente, ¿no? Y sí fue muy complejo ese primer proyecto, el enseñarles cómo lo íbamos a hacer, cómo todo está documentado, cómo no solo los contratos que nosotros les damos y me queda claro la parte de nosotros, nuestro fondo con el inversionista, sino toda la parte de qué firmamos nosotros con el promotor americano, que es quien ejecuta el proyecto allá, porque lo que nos hemos dado cuenta es y ser humildes de saber que no sabemos y que tienes que asociarte con los mejores en su área. Y aunque es o suena como un negocio muy fácil de nuevo estacionamiento, ya llevo la gente y se estaciona y paga y no hay tema, hay infinidad de temas, desde los entitlements, que es los usos de suelo específicos para poder hacerlo, que como dijimos, no te quieren, entonces lo hacen difícil para poder entrar, porque pagas poco impuesto, por ejemplo, porque no edificas nada, hasta saber qué grupos en la zona grandes de transportistas están, qué necesidades hay, cuánto están pagando, cuánto podrías tú cobrar, qué tienes que hacer para competir, dónde viene el crecimiento industrial en la zona, dónde están las estaciones donde llegan los trenes de carga, qué tan lejos estamos de ahí, de estas terminales. Entonces, todos esos detallitos son la diferencia que el negocio una parte de deuda, cómo se saca. No, el tema de créditos y financiamientos, especialmente Ahorita en estas condiciones, antes era más fácil, entre comillas, con tasas de interés más bajos, pero ahorita sí es más complicado, ¿no? Conseguir crédito. Bueno, pero el punto es que este podcast justamente se va a dedicar a eso, a explicar esos detalles. Si eres un inversionista, emprendedor, mexicano, latinoamericano que quiera invertir en Estados Unidos, vamos a conversar de todos esos temas prácticos, ¿no? Los detalles justamente de los mercados, que se han movido, va a ser algo interesante. Que se han movido muchísimo de cuando empezamos. O sea, cuando empezamos, yo me acuerdo entrar alguna vez una anécdota de entrar a una junta con inversionistas y ya fue el segundo proyecto. Era un estacionamiento, yo creo que en montos era 15, 16 veces más que el primero que hicimos. Era muchísimo dinero. Era en las afueras de Miami este proyecto. Y contra quien competimos en esa sala de juntas era alguien que traía un edificio de oficina. Y esas oficinas era el
el negocio, o sea, era lo más seguro, era el tener uno de esos, era un trophy asset como bien ubicado, con unas de estas empresas tecnológicas que jamás van a mover de ese alquiler. Y el mundo cambió, o sea, por suerte nos gustó este negocio, pero las oficinas también, pues en ese momento sonaban pues muy bien, o sea, había déficit, estaban subiendo los precios. Y menos mal que no invertiste en oficinas. Bendito Dios, no. Sí, puro multifamily y el tema de logística. En logística y el tema de alcohol. Que está muy interesante. Muy interesante ese mercado. Y hay particularidades, creo que... A ver, rápido, explica la inversión en bourbon, en alcohol, en whisky. En alcohol fue una... Ahora sí que a través del amigo, porque nos conocimos en una cena, me parece, en Chicago, sí, que platica que él tiene un fondo muy grande, que ha trabajado en la industria del alcohol toda la vida, su familia estuvo muy metida en tiendas de alcohol, y que ellos compran el bourbon recién destilado, o sea, En barril, ¿no? Sí, en Tennessee. en Kentucky, sí, Kentucky. Y dije, bueno, pues sí, la verdad sí me suena interesante. Pero como yo, la verdad, esos negocios de verlo y de PowerPoint y de... Quiero ir a ver, quiero por No, y pues ahí nos empieza a estudio de whisky. Yo creo que tomamos nomás. nada más tomar. Sí, tomarlo. Y la verdad, no soy tan fan de bourbon. Sí, bueno, es muy americano, muy estadounidense. Vamos a Kentucky, me visitas, ¿no? Te imaginas que ya es una pequeña destilería, llegas a un monstruo de... No, claro. complejo. Y ahí aprendes de que la demanda por el bourbon en Estados Unidos, en Japón, en muchos de los mercados está creciendo. Y cómo acaban de quitar aranceles, por ejemplo, de Europa. Ah, ya, claro. Y también Estados Unidos le quita arancel al whisky escocés y en Europa le quitan al bourbon. Entonces, bueno, se abren todavía más los mercados. Pero bueno, fue una inversión, como dicen, que no tiene uncorrelated o no tiene nada que ver ni con tasas de interés, ni con la bolsa, ni con el dólar. Claro. Es un commodity que está sentado, entre más pasa el tiempo. Nada, güey, meramente contratos privados, o sea, un mercado privado, un hombre que no te veas, que conoce el tema, Sí. comprando y vendiendo estos barriles de Vendiendo estos barriles y mucha empresa chica que nada más se dedican a sacar su marca y invertir en su botella y en su marketing, manda comprar o más bien compra el producto y ellos, entonces hay mercados gigantes. Ya, te lo explico un poco, o sea, a ver, distilan el whisky, lo ponen en un barril, El bourbon, sí. perdón, el bourbon, que es un whisky, Es un tipo de whisky. es un whisky estadounidense, de qué tal, Sí. de maíz, ¿No? Sí. lo ponen en un barril, pero lo tienen que guardar. Y son unas bodegas chingoncísimas. O sea, no es una bodega normal. Sí. Unas bodegas de... Sí. Que podríamos bajar un par de imágenes para Que lo vea, sí. Son bodegas de varios niveles, hechas especialmente para cenar con las mejores condiciones de temperatura, humedad, etcétera. Y es un juego de mamá, Pero lo guardan en otro tiempo, por ejemplo. mínimo 2 años para que se considere que es bourbon. Y entre más pasa el tiempo, más vale. También baja el número de compradores potenciales. Entonces, creemos que es un activo que si la economía, las cosas van bien, seguirá creciendo. Y también creemos que si las cosas se ponen muy mal, pues la gente va a sufrir más. Incluso más para ver. Estamos viendo temas interesantes. La verdad. Pero espera, a ver, entonces, nada más para cerrar el círculo, entonces lo compras en un barril, una vez que lo hayan destilado, lo guardan 2 años por lo menos, tú eres el dueño, como inversionista, del lote de... Claro, y cómo ganas dinero entonces, porque le estás apostando que en 2 años o 3 años se venda. lo van a poder vender, si lo compraron en 100, lo van a poder vender en 200, 300. Esperemos que sí. Y ya vendimos un poquito y superó En el doble, ¿no? En el doble. Y en menos tiempo de los dos. Después de cuántos años? 1.6 meses del 1.6 años. 1.6 años, sí. Sí, Ahí hay 6 meses, por favor. Sí. Doblaste la inversión. Sí.
Muy interesante. Muy interesante. Esto es interesante porque tú no sabías nada, primero que nada, de invertir en Estados Unidos, de whiskies, de multifamily. Te asesoraste, te educaste, y me saco el sombrero porque realmente te pusiste las pilas, tú con tu familia. Entre paréntesis, qué mal el promotor eres. ¿Cómo se llama tu fondo? Shots Capital. Eso, Shots Capital, qué bueno. Jamás hemos hecho ningún tipo de publicidad. No, obvio que no. Claro, Y ha sido... han tenido muchas referencias. ¿Sabes? Cuando empezaron con Friends and Family, luego llegan otros inversionistas por el éxito que han tenido. Sí. Y siempre es cuestión de confianza, ¿no? Esa parte es muy importante. Va a dejar las cosas muy claras, que el inversionista siempre sepa en todo momento cuánto dinero invirtió, en dónde está invertido, en qué vehículo, Claro. cuánto se le ha devuelto aquí, cuánto falta por devolverle allá, sus reportes, sus temas de impuestos. Entonces, creo que hemos tratado de hacerlo lo más fácil posible. Sí. Con un portal donde tienen absolutamente toda esa información. Te estás adelantando. Y eso era. A ver, no, pero sirve muchísimo la ejecución y el rol que tú sirves como director de tu fondo es encontrar las operaciones, ¿no? Encontrar las oportunidades. Y eso, ¿cómo lo haces? Igual también sus conexiones de confianza con el cuate de Chicago, lo que sea, de Miami, te dice, oye, tengo esta oportunidad que ellos han encontrado y este proyecto se va a desarrollar bajo esta estructura y estas expectativas económicas, y tú lo analizas, lo presentas a tus inversionistas, pero Hacen los proyectos que ya ejecutaron. y la confianza, repito, la confianza es primordial. Esto, ¿no? La confianza de tus inversionistas, la confianza que te tienen a ti, en tu fondo, tanto como la confianza que tú le tienes a tu socio de Estados Unidos, que encuentre estas operaciones, que los ejecute, etc. Entonces, vamos a platicar, a conversar de todo esto en este podcast. Repito, el The Mexican Investor, dirigido a el emprendedor mexicano que quiera ser como Johnny Schatz, que quiera invertir en Estados Unidos, quizás armar su fondo. Vamos a conversar de cosas técnicas, tener visitas, etc.